Ike era la marca de unas camisetas que se realizaban en la fábrica Confecciones Gijón S.A., afincada en un barrio de Gijón, una villa de Asturias, norte del Estado español, de una población aproximada de 275.000 habitantes, y donde el desarrollo económico de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX había contribuido a un desarrollo también muy importante a nivel cultural y asociativo. Pero llegaron los años 80 del siglo XX, los años de la reconversión industrial, y con ella el expolio que se hizo del dinero público y la obligación de Asturias de malvivir del sector terciario. El dinero que el gobierno daba a las empresas para actualizarse, renovarse y ser más competitivas se destinaba en realidad a pagar los muchos pufos, deudas, la mayoría particulares como coches, casas, que tenía el empresariado. Coge el dinero y corre era su gran lema. Detrás dejaban las fábricas obsoletas, con lo cual caía la demanda y ya tenían una excusa para anunciar el cierre de las empresas, dejando a miles de personas sin trabajo. Esto fue lo que pasó con la fábrica Confecciones Gijón S.A., una fábrica textil en la que la mayoría del personal eran mujeres de mediana edad, cortadoras, costureras, planchadoras, dobladoras. Algunas habían entrado a la fábrica a trabajar muy jóvenes. Incluso les había venido la regla literalmente en la fábrica. Empezaban con un contrato de aprendizaje con 12 años porque no podían ser contratadas hasta los 14 años, que era la edad legal para trabajar. La mayoría no había acabado los estudios primarios ni tenía tradición sindical. Algunas eran del mismo pueblo que el dueño y decían de el haberles sacado de allí y haberles dado trabajo. El ambiente era pues paternalista y abusivo, con unas estúpidas redes de mal llamados favores personales. Las trabajadoras incluso tenían que aguantar a veces propuestas de tipo sexual cuyo rechazo o no podía hacerles la vida más fácil o más difícil. Y así llega la reconversión. La empresa cerraba. Estas mujeres, la mayoría sin tradición sindical, dieron una batalla y un ejemplo incomparables durante los 10 años que duró el conflicto contra el cierre de la empresa. Una batalla sindical que les transformó como personas. Y es que la historia de las trabajadoras de Ike no es solo la historia de una lucha sindical más, es también la historia de una toma de conciencia colectiva como trabajadoras y como mujeres. Juntas se hicieron fuertes. Juntas defendieron su puesto de trabajo conscientes de la importancia de ser independientes económicamente. Juntas alzaron la voz, como ellas mismas nos cuentan. Una de las cosas que siempre tuvimos y dejamos claras es que a la hora de negociar negociábamos nosotras, no papá, ni mamá, ni el marido. Y digo el marido porque hasta hace bien poco era relativamente habitual que los maridos de las trabajadoras fueran a las asambleas del textil a decirnos a las mujeres lo que teníamos que hacer. Juntas se enfrentaron a lo que nunca creyeron que serían capaces de hacer. Conocieron la fuerza de la solidaridad y la amargura de la traición. Se rebelaron contra sus familias y fueron conscientes de las cadenas adicionales con las que debían de cargar por el hecho de ser mujeres trabajadoras. Y aunque empezaron con mucho miedo, es evidente que al poco tiempo estaban en condiciones de dar lecciones de resistencia a cualquiera. Cuando pensamos en una barricada suele venírsenos a la cabeza hombres, de la naval, de la minería. Por eso la gente quedaba estupefacta cuando veía llegar señoras vestidas con faldas de tubo y tacones, bien maquilladas y con aquellos fascinantes peinados de los años 80, cargadas con neumáticos que procedían a quemar en medio de la carretera. Y además un grupo de ellas se quedaba guardando la barricada para que no la apagasen. Algunas veces las compañeras que organizaban las acciones avisaban a las demás: mañana ropa y calzado cómodo, aunque la mayoría de las veces no hacían mucho caso. Estaba muy arraigado el estereotipo de feminidad. Sin embargo, esto no impedía que las acciones se realizasen. Podemos decir que ninguna otra batalla de la clase obrera asturiana fue comparable a la que dieron las trabajadoras de Ike. Fueron 10 años de lucha y firmeza, una década de movilizaciones ininterrumpidas. Asaltaron un barco mercante,
despertaban a diario al presidente de la comunidad autonómica. Se encerraban en edificios públicos, Consejería de Industria, Parlamento Asturiano, Ayuntamiento de Gijón, Embajada de Cuba. Paseaban con un burro con el cartel Administración en una manifestación. Escribían comunicados, hacían panfletos, ponían y defendían barricadas, se encadenaban a trenes, tiraban piedras, se defendían de las agresiones policiales con agujas de coser industriales. Tomaron todas sus decisiones de manera asamblearia sin dejar que ni los sindicatos mayoritarios ni nadie decidiera por ellas. Montaron un partido para presentarse a las elecciones locales. Incluso, a pesar de la oposición de la administración, consiguieron hacerse con la propiedad del inmueble de la empresa en una subasta pública. Y organizaron un sistema de convivencia que les permitió ocupar la fábrica durante 4 años. 4 años sin agua corriente ni calefacción. 4 años que se dicen pronto, pero hay que vivirlos. Cuentan ellas mismas que estábamos montando una barricada en una zona que estaba al borde de la ciudad, en el límite con la parte rural, y de la que en consecuencia la Guardia Civil y la Policía Nacional no se ponían de acuerdo al respecto de a quién le correspondía. Al final decidieron que le correspondía a la Guardia Civil y ésta cargó y detuvo a una compañera, llevándola al cuartelillo. Nosotras fuimos en tromba detrás y cuando estábamos fuera del cuartelillo nos llegó la noticia de que el cierre era inminente y que se iba a clausurar la fábrica. Entonces decidimos marchar para allá corriendo y ocupar los locales. No nos podíamos imaginar que íbamos a estar allí tanto tiempo. Era un 15 de junio de 1990. Estas mujeres se enfrentaron con su lucha también a la discriminación machista. En general no se entendía qué hacían luchando. A nivel social no tenía la misma importancia la pérdida del trabajo de un hombre que el de una mujer. Total, se suponía que el sueldo solo era el suplemento del hombre, cabeza de familia. Los insultos y el mejor estabas fregando en tono despectivo eran habituales. ¿Verdad que nadie se imagina que les digan algo así a los hombres que defienden su puesto de trabajo? Pero las familias tampoco las entendían. No entendían la necesidad de luchar. Ellas se enfrentaron también a la incomprensión familiar. Y todo ello les produjo una tensión que las hacía estar constantemente bamboleándose en la cuerda floja de la culpabilidad. Cuando estaban en casa querían estar en el encierro y en las demás acciones, pero cuando estaban luchando se sentían mal por creer que fallaban como madres, hijas, esposas. Tuvieron que llamar a otros colectivos de mujeres en conflicto y asociaciones feministas para poder hablar e intentar entender qué les estaba pasando. Las trabajadoras de Ike ocuparon las calles y las páginas de los periódicos, primero con su resistencia, al final con su derrota. Perdieron la fábrica y sus puestos de trabajo. Para algunas eso fue el final de una forma de vida, no solo porque era el final de un modelo laboral que había marcado sus biografías y del que la mayoría pasaba a volver al hogar propio o ajeno, sino porque recuerdan aquello como un periodo en el que no fueron ellas mismas, en el que igual se exigieron demasiado y ellas no valían. Pasaron del trabajo a la lucha, y de la lucha a la vuelta a la intimidad del hogar con un falso aire de naturalidad, como las cosas que vuelven a su sitio. Sin embargo, para otras fue el despertar a la conciencia de género y a la lucha, una lucha que no han abandonado y de la cual son ejemplo todos los días. Estas mismas mujeres, ejemplo de lucha, son las que nos cuentan que no fueron derrotadas, todo lo contrario, nos cuentan cómo ganaron con la solidaridad y con la convivencia. Como conclusión, me gustaría decir que es imprescindible romper con los mitos que hay sobre la participación de las mujeres en las luchas, laborales en este caso, pero nos sirve para todas. Mostrar la realidad, reflexionar y construir otros caminos. Para ello lo primero es eliminar la invisibilidad a la que estamos condenadas las mujeres. La memoria histórica es muy importante, en general, para nosotras, como para los demás colectivos negados y oprimidos más, ya que al ser invisibilizadas y silenciadas perdemos referencias, y eso mina nuestra autoestima, tanto individual como colectiva. Nos infravaloramos y estamos más expuestas a la discriminación y a las violencias.
Gracias a mujeres como las trabajadoras de Ike, ahora tenemos los derechos que tenemos, porque ellas no renunciaron ni renuncian a su trabajo, a exigir los mismos derechos que los hombres, a no rendirse, a ser compañeras y sobre todo a enfrentarse a lo que la sociedad dice que es ser mujer. Que su experiencia nos sirva para darnos fuerza, para empoderarnos, para romper con los estereotipos y seguir construyendo una sociedad libre, justa e igualitaria. Ellas nos animan a seguir luchando y a nunca rendirnos. Somos mujeres, seremos sin solución.